Bueno, muy bien, nos visita Omar Perotti, candidato a senador por el Frente para la Victoria. Me parece que estamos otra vez ya en carrera, sin haber dejado en ningún momento, ¿no?, de correr, de recorrer, de atender en carrera, justo y correr me vino el piloto a la mente, ¿no? Bueno, porque está ahí la cosa, con una ventaja pronunciada en las primarias, pero con un escenario que creo yo, y esto lo decía en la apertura y te pregunto tu opinión, me parece que tiende a polarizarse aún más todavía. Es decir, más allá de los esfuerzos que ahora viene con la tijerita, de Romagnoli, que hizo una elección primaria que quedará en la historia, para él naturalmente, me parece que hay una tendencia a que es acá o acá. Es una elección presidencial, eso se marca muy fuerte y creo que además se marcan las discusiones, los dos candidatos que algunos ven con posibilidades. Daniel Scioli con una excelente primera elección, estando muy cerca del objetivo. Bueno, Macri tiene que consolidar los otros sectores y yo creo que tenemos con Daniel Scioli mucho para crecer en Santa Fe, mucho para crecer en la Argentina, porque hay mucho para hablar de lo que es la agenda de desarrollo, de lo que viene con Daniel Scioli presidente en los próximos 4 años. Y eso es lo que estamos haciendo recorriendo la provincia y lo vamos a hacer desde aquí hasta octubre. Bien, en algún momento Carlos Zanini, candidato a vicepresidente de la República, dijo: estamos más cerca nosotros de ganar en primera vuelta que nuestros adversarios de alcanzarnos. Esto, además de ser una frase, lógicamente, que alienta, que genera expectativas entre la militancia y demás, desde el punto de vista de la recorrida, de los números, de lo que se ha palpado, ¿lo ven así o es una expresión de deseo? No, hay claramente una afirmación en la provincia de la presencia de Daniel Scioli, de las expectativas que genera. Y cuando digo que tenemos mucho para crecer es porque también en estos días que quedan se va a hablar mucho más de las medidas hacia donde apunta Daniel Scioli en su gobierno. Muchos de los que son integrantes de sus equipos técnicos van a estar recorriendo el país, planteando acerca del trabajo en producción, acerca del trabajo con una banca de desarrollo, acerca de las alternativas para las inversiones y del trabajo con cada una de las economías regionales. Se viene una etapa con muchas más definiciones, con mucho más anuncio de medidas concretas. Y yo creo que es el terreno más fructífero, es el terreno donde mejor se mueve Daniel Scioli, alguien que ha hablado de producción desde el primer momento. Y cuando alguien habla de producción, habla de trabajo, habla de industria, habla de economías regionales, yo tengo muy claro que a Santa Fe le va a ir muy bien. Le está dando en la relación con la provincia, no solamente por el acta compromiso que había firmado con nosotros en la época de la campaña a gobernador, sino que lo ha ratificado plenamente para el actual gobernador Miguel Lifchi, lo que tiene que ver con obras, lo que tiene que ver con infraestructura, con apoyo a los sectores productivos más importantes en la provincia de Santa Fe. Hay una cuestión que nosotros también esbozábamos en la apertura, que es la de la contraposición de modelos, ¿no? Claramente. Que todavía no está expresada en términos no ya de debate, sino de exposición, siquiera por parte de cada uno de los candidatos, porque hay una suerte de, digamos, pretensión o de inducción en la campaña, por parte fundamentalmente de los sectores opositores, a hablar de otras cosas. Entonces, en vez de discutir o de hablar qué vamos a hacer con la salud pública, con los jubilados, con la educación, con las Fuerzas Armadas, con las pequeñas y medianas empresas, con el comercio interior o exterior, estamos hablando de la posibilidad de un fraude, de revisar boletas en un sistema que ya está instalado y que todos saben, los que cacarean el cuento entero, ¿no? El cacarea acá y el huevo está acá, no es el problema el modo en que se va a votar, deslegitimando o intentando hacer algún resultado adverso, porque tenemos ahora el domingo una elección en Chaco. Así es. ¿No? Y hoy, para sorpresa de muchos, apareció la información de que se había muerto un niño de desnutrición en Chaco. No es el primero que se murió, ni va a ser el último, lamentablemente, y ese es el episodio grave, pero se pone más peligroso todavía cuando hoy aparece, a 3 días de las elecciones, recurrentemente en los medios de comunicación, una instantánea de ese momento, que desaparecerá el lunes o el martes con los votos adentro de las urnas. Esa nota que hoy salió en TN y en todos esos lugares no va a aparecer la semana que viene. Correcto. Y además cuestionando reglas de juego que están establecidas. Yo comparto plenamente que es una estrategia
Cuando 2 años atrás Massa ganaba en provincia de Buenos Aires con el mismo sistema de boletas, con la misma forma, estaba todo bien. Y de golpe pasa a estar mal. Pero esconde esto, esconde no hablar de cómo resolver el tema de las economías regionales, de cómo estar planteando los próximos 4 años para generar empleo. Y muchas veces ha sido el centralismo porteño, el centralismo financiero, hoy quizás mucho más expresado en el proyecto de Macri, nunca ha hablado de la producción. Poco le ha importado el interior, la industria del interior, los costos de los fletes, la posibilidad del desarrollo y de la transformación de materia prima en origen. No es un tema de preocupación. Y claramente para Santa Fe es un tema de preocupación. Es un tema de preocupación porque no es lo mismo una Argentina líder agroindustrial, líder agroalimentaria, con pequeñas y medianas empresas, con cooperativas en producción, generando valor agregado, con la posibilidad de una hidrovía funcionando y sus puertos activos, que centralizar en un esquema financiero donde sobrevive el mejor y si los números macros dan, estamos bien. Creo que esa etapa ya la vivimos y en esta etapa de definiciones es importante para la gente qué va a pasar con ellos. Y ahí empieza el primer análisis, qué va a pasar en la familia. El hijo va a tener continuidad laboral, el padre lo va a poder hacer, va a poder seguir estudiando. El que tiene una pequeña y mediana empresa, saber si va a haber un esquema de protección a la industria nacional o no. Cuando no se cuidó a la industria nacional, no fue muy mal. Y estas son las discusiones que se ocultan. Estas son las cosas sobre las cuales no se quiere aclarar. Y yo creo que realmente hay una etapa donde necesariamente hay que hacer cambios. El mundo con sus valores internacionales en los precios de intercambio ha cambiado y mal, ha caído bruscamente. Hay una guerra de monedas muy clara entre los países más influyentes que trasladan eso sobre los otros. ¿Y esto qué requiere? Requiere la inteligencia de actuar para resguardar los sectores productivos y para resguardar el empleo. Muchas veces dice, y bueno, ¿y esto va a ser igual? ¿Va a haber cambios? Si el peronismo seguiría igual, sería conservador. Seguir igual de esta manera es hoy no tener la posibilidad de contar con herramientas para enfrentar esa caída de precios internacionales, para mantener activo nuestro sistema productivo. Va a haber que cambiar. Y eso requiere de más diálogo. ¿Por qué? Porque hay que sentar a la mesa a todos los actores de las economías regionales, porque no hay una medida que se tome y le resuelva el problema a todos. Con cada uno hay que analizar tema por tema para mantener su competitividad y el empleo. Omar, ha habido un repliegue estratégico, por decirlo de algún modo, de los gurúes de la economía neoliberal. Así como hasta hace 4 o 5 meses vos ponías alguna radio de Buenos Aires o canales y estaban Broda, Melconian, Esper, Sturzenegger, ahora los cerraron a todos y los mandaron al Kursk, ¿viste? El submarino abajo del agua. Le dijeron, muchachos, no hablen más, ¿no? El hecho de que no hablen no quiere decir que no estén trabajando o pensando nomás. ¿Quiénes son los emergentes de la política económica del candidato a presidente Scioli, teniendo en cuenta que hay algunos puntos de coincidencia y otros yo no lo sé, y esa es la pregunta, con lo que lleva adelante ahora el ministro Kicillof, que en definitiva es el que instrumenta técnicamente la decisión política de Cristina? Claramente en el equipo de Daniel Scioli van emergiendo figuras conocidas, Miguel Bain, Marangoni, la ministra actual, Batakis. Tiene allí en la instancia de economía su equipo en provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el perfil de esa gente? Porque la verdad es que yo a Miguel Bain sí lo conozco. Productivo, de banca de desarrollo. Miguel Peirano, ex ministro de Economía, es alguien que se ha sumado trabajando en el esquema industria y banca de desarrollo. La posibilidad real de tener a los gobernadores presentes, Urtubey, Urribarri, Gioja, acaló como una expresión del sistema gremial comprometido con lo productivo. Y esto no es un dato menor. Caló sabe muy bien en el sector metalmecánico cómo se compite internacionalmente y cómo se cuida el trabajo en cada una de sus fuentes. Lo vivió en carne propia, lo que fue la desocupación en la Argentina, que le pegó muy duro al sector metalmecánico. La posibilidad de contar con un grupo de gobernadores nos ha dado Daniel Scioli un espacio importante en esa discusión por Santa Fe. ¿Qué uno ve en esto? Claramente una
instancia donde el federalismo económico se expresa en los planteos de cada uno de sus gobernadores. No es lo mismo tener una expresión centralizada de poder económico de 2 o 3 gurúes en Buenos Aires que no han recorrido nunca la Argentina, a tener a quienes hoy tienen como gobernadores sus economías regionales, tratando de resguardarla para no perder puestos de trabajo, para no perder competitividad. ¿Por qué? Porque las cosas que hay que cuidar han sido estas: la posibilidad de desarrollo otra vez del interior, de fortalecerse. Y la Argentina del desarrollo, ¿cómo se tiene que lograr? Integrando territorialmente y equilibrando poblacionalmente. Esto se da si hay trabajo en origen, y esto se da si hay posibilidad de transformación de materia prima y participación de empresas argentinas en esa transformación para que los recursos sigan dando vuelta en la región. De nada serviría, si no abonamos en esta dirección, que hayamos recuperado los ferrocarriles para bajar los costos de logística y para que lleguen a estos lugares para trasladar la materia prima y productos elaborados. De nada servirían los gasoductos para permitir transformación en origen y radicación de empresas. La lógica productiva es la lógica de Daniel Scioli y de este equipo. Y cuando nosotros vemos esto, sabemos que a Santa Fe le va a ir bien, porque Santa Fe respira producción, porque su interior no tiene nada que ver con el esquema financiero. Cuando los que definieron las políticas eran los que miraban solamente la tasa de interés, el dólar, sus medidas macroeconómicas, al interior siempre le fue mal. Siempre las tasas de interés más caras, con la plaza financiera chupando los recursos, siempre el planteo que no tenía en cuenta la estructura de trabajo y producción. Y esto es lo que uno ve que Daniel Scioli está planteando, y allí es donde Santa Fe va a estar claramente beneficiada. Bueno, muy bien, seguiremos charlando de acá hasta fines de octubre. 25 es la elección, ¿no? 25 de octubre. Tenemos un tiempo y lo vamos a hacer. Así es. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Nos vamos a la pausa. Cuando volvamos nos encontramos para los instantes finales del programa. Ya estamos, ¿eh?